Aquí en tu noticiero de confianza, Argentinaltis, el día de hoy hablaremos de la situación argentina y su actual dirigente presidencial. Pensar en Argentina en estos momentos es pensar en el fútbol como los campeones del mundo, en Messi como el posible mejor futbolista de todos los tiempos, o en la crisis económica que vive el país y en su figura mediática de estos años, Javier Milei. ¿Por qué es tan sonado el nombre de Javier Milei? Milei es una figura que da mucho de qué hablar en su país, pues logró ganar las elecciones al gobierno de izquierda, que no pudo lograr mejorar la situación económica del país, cosa quizá complicada en un país informado políticamente. La Argentina es una nación donde la población del país habla con un contexto informado de política de su país, una nación crítica, ruda e implacable, pero que lleva años en desaciertos para poder lograr mejorar el rumbo económico por políticas proteccionistas que tratan de llegar al electorado de manera fácil y conveniente. De esa parte de la política salió un personaje salido de los medios como asesor económico de una cadena privada de televisión que se abrió paso en los medios y que llamaba la atención del espectador por su manera crítica y directa de abordar los temas económicos como simplistas de la nación. Milei, un personaje de figura despreocupada, como provocadora, que logró captar rápidamente con la atención de miles de argentinos que lo fueron ubicando como un referente de la imagen actual. Esto lo posicionó en el prime time de los medios de comunicación popular, ya ubicado en la preferencia del público. Empezó a abordar temas duros para la sociedad conservadora, que de gran manera y por sus inclinaciones políticas, a los políticos tradicionales les vendió que no se tenía que ser político para lograr cambios en el país. Él se nombra anticasta política y que él con visión certera del problema de la Argentina lograría guiar los destinos de la nación, quitándole privilegios a estos políticos tradicionalistas que solo se mantenían en esa posición. Así, para el 2020 anunció su candidatura a la presidencia de su país. La postulación anticipada de Milei a la presidencia en las elecciones del 2023 fue muy sonada, ya que acompañó estas políticas contrarias en todos los aspectos a las que estaba fallando el presidente Fernández. Políticas en las que se agravaba la inflación con la economía con subsidios que, más que resolver y en conjunto con malas estrategias cambiaras, agudizaron la inflación. Esto fue una lectura que Milei supo manejar con la dolarización de la moneda, como ya había sucedido en otros países, y que era la opción más práctica para poder salir de una manera más rápida de la megacrisis que se estaba gestando hace años. Unido a otras políticas que podía ayudar a su postulación, se confirmó como un político liberal y capitalista, convencido que el comunismo es una opción inviable y que ésta había hundido al país, logrando un endeudamiento para subsidios que no sirven más que para endeudar al país y que solo privilegiaban a zonas afines al electorado que apoyaba al gobierno actual de izquierda. Asimismo, reforzó el derecho a propiedad privada y que podía estar en peligro con gobiernos comunistas. Y juntó estas algunas políticas controversiales como la libre compraventa de armas de fuego, la interrupción voluntaria del embarazo y la libre compraventa de órganos humanos con la anuencia del libre mercado y propiedad privada, donde declaró mi primera propiedad es mi cuerpo. Yo no vine acá a guiar corderos, vine a despertar leones. Milei en campaña. Milei se inició su camino a la presidencia en 2021 como diputado nacional por un bloque por apenas 2 personas, él y Victoria Villarroel. Fue su aceptación en los medios cuando el electorado joven se vio identificado en el personaje que se denominaba a él mismo un liberal y rockstar. A él, el grupo de jóvenes Milei consiguió seducir en las redes sociales para lograr la catapulta que le diera la proyección en su camino a las elecciones del 2023. Les llamó las fuerzas del cielo, donde uno de sus mensajes en redes sociales en campaña mencionó una referencia bíblica como otras más que seguiré utilizando. El triunfo en la guerra no viene de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Es así como Milei se convirtió en un fenómeno genuino de las redes sociales y que demostró que el manejo de este tipo de plataformas tiene una gran aceptación en los jóvenes, sobre todo en los menores de 30 años,
que ayudó en la campaña de un geopolítico que no tenía ni los aparatos ni los recursos para poder lograr un enfoque tradicional de campaña. Este fenómeno en los medios digitales quizá fue el momento en el que le pudo dar la visión al candidato para tomar una actitud más efusiva. Es aquí donde posiblemente adopta una postura más radical que pudiera convertir en tendencia la necesidad de un cambio a comparación del antiguo régimen y a los antiguos hábitos del electorado argentino. Es aquí cuando un pensamiento claro, directo y fácil de entender estalló en el medio de TikTok, donde se hizo viral. Fue un mensaje anárquico, duro pero fácil de entender, que tenía la dificultad de no tener un aspecto de partido político que generara una directriz que pudiera guiar al electorado en qué tipo de político o política a seguir o qué tendencia estaba tomando. ¿Milei es liberal o libertario? El mensaje que tomó Milei tiene una postura directa de ultraderecha, condenando todo lo opuesto a esta, como el comunismo, que defendiendo su postura inicial desde antes de pensar en hacer campaña política, alguien afín al capitalismo, a la propiedad privada, al estimular el emprendimiento y el derecho de poder tener riqueza y generar fuentes de empleo e industria privatizada y que no genere cargos o peso en la estructura del gobierno del país. Y asimismo a eliminar subsidios que impliquen cargas innecesarias y que ocasionan el endeudamiento del país, criticando al sistema comunista de Latinoamérica y del mundo, entrelazado críticas a gobiernos de figuras de izquierda como Nicolás Maduro, López Obrador, Luis Ignacio Lula da Silva, entre otros. Algo unido a su campaña ya definida previamente y que devolvió la directriz y plan de acción para su futuro gobierno fue la dolarización paulatina de la economía argentina, la reducción del Estado, la eliminación del Banco Central, la privatización de empresas públicas, el fin de la indemnización laboral por despido, la desregularización de la tenencia de armas y la militarización de las cárceles. ¿Cómo fue Milei de candidato a presidente? El día 10 de diciembre, Milei tomó posesión como presidente de la República de Argentina, donde lo primero que pronunció en su discurso es "no hay alternativa al shock", donde avisaba a los argentinos que tendría que realizar medidas para ayudar a la economía, que mantenía un tipo cambiario falso y que no hacía más que hundir al país y amenazaba con dejarlo sumido por muchos años más, y de manera irreversible de no actuar con rapidez. Días después anunció un megadecreto con 300 medidas para desregularizar la economía, abriendo desde el mercado doméstico hasta las posibilidades de privatizar empresas estatales. Esto creó de golpe una devaluación inmediata del tipo cambiario, y por la actitud tomada parecía según los expertos en un mandamás más que un político, ya que no es común realizar un cambio tan grande en todos los aspectos económicos. Esto puede dejar sin referencias para saber si las medidas más importantes están teniendo éxito o no. Esto también acompaña un descontento inmediato de la población, aunque es difícil tener un descontento cuando las medidas se efectúan a tan temprana etapa del gobierno o en el periodo de luna de miel, como se le podría denominar. Por lo cual, para prevenir una caída severa de la aceptación popular y poder lograr los apoyos sociales, de lograr reformas para poder lograr los medios buscados, Milei informó que por ningún motivo aumentaría los impuestos y que por esto era severo ante las medidas tomadas y así no afectar más a los trabajadores con impuestos altos, cosa que en estos meses iniciales del gobierno no ha pasado y quizá de no mejorar podría pasar factura en los niveles de aceptación del 54% cuando inició electo. Las proyecciones a futuro para la Argentina de Milei. Inflaciones de más de 250% anual que venía teniendo Argentina durante ya varios años como obra de solicitar crédito para el gasto gubernamental y el imprimir más dinero para controlar la inflación era un problema que sumía más a Argentina. Y recién en febrero del 2024, a un mes aproximadamente de las medidas para mejorar la economía de Argentina,
a con un déficit cero que llevaba muchos años presentando un déficit inflacionario. La desaceleración de la hiperinflación se logró en un tiempo récord, aunque le costó al pueblo, debido a que fue dramático, pues se estima que la pobreza en Argentina aumentó de un 49.5% a un 57.4%, según el Observatorio de Deuda Social. Esto debido a que la gente ya no tenía para gastar y cayendo en el consumo en un 26.8%. Esto solo está logrando que la percepción de la gente comience a cambiar y esté dudando si las medidas económicas tomadas por Milei sean las adecuadas. La popularidad de Milei, si bien pasó del 55% aproximadamente, ya ha bajado al 50% al decretar las medidas económicas, pero con algunas formas mediáticas y de ataque a gobiernos con posturas diferentes a las de ultraderecha. Podría ser un distractor desafortunado, ya que España es el segundo país que más inversión tiene en la Argentina, y esta pugna ha ocasionado el retiro de la embajadora de España en Argentina, algo que no es muy bueno y mal visto por otras naciones que también pudieran tener miedo de invertir en un país que no garantiza poder cubrir o dar seguridad a las inversiones extranjeras. Algo cuestionable y que podría definir la administración de Milei es primeramente los resultados que se tenga por medio de la política que pudiera desarrollar, los medios para lograr esto y el manejo de la política exterior que pudiera dificultar la entrada de inversión por cuestionamientos políticos que ocasiona una persona tan mediática como lo es Javier Milei, que puede dificultar la seriedad con la que se toma el presidente argentino, restando seriedad a la política del país latinoamericano. Sin nada más que decir, esto fue Argentinaltis. Gracias. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram y también en YouTube. Agradezco su atención.